hablas con gente de Perú, ancianos, y te hablan de estos temas, de estas personas gigantes, de O 2, sea, que 3, hay una 4 metros. transmisión oral, Sí, correcto, no solamente estos restos correcto. arqueológicos, Bueno, tú lo sino oíste, te mandé los sí, audios sí, los de pondremos, los pondremos. Gran maestre, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es. En realidad, hace muchos años se encontraron estos huesos petrificados, que eran mucho más grandes que de nuestra estatura, porque medían más de 2,10 m, más de 2,35 m, pero eran seres muy gigantes. Pero cuentan la historia que no eran agresivos. Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos de nuevo a mi amigo José Miguel Nicolau, gran maestre templario, escritor, investigador, culturista, mens sana in corpore sano. Hemos sido compañeros de plataforma, tengo ese orgullo de tener su amistad y él, acaba de presentar, tiene ya 23 libros, este de Sociedades Secretas, me lo ha dedicado y pues soy afortunado. Es una auténtica maravilla este libro. Ya lo presenté en el anterior podcast, pero ahora me lo ha dedicado y es una alegría doble. Bienvenido, un señor. placer, ¿Cómo Luis, te estar gusta aquí que te contigo. llame? ¿José o Como Nicolau tú o quieras, Santana? como Yo tú. siempre... Santana. Siempre me has Santana. llamado Santana, llámame Santana, no hay ningún Santana. problema. Hoy vamos a tocar temas apasionantes, Sí, eh, temas que tienen una base histórica real. Al ser tu gran maestre templario, hacer esa labor maravillosa que hacéis de ayuda a los más desfavorecidos en todos los sitios, de todos los lugares del mundo, pero ya te hicimos un primer podcast en la anterior etapa en Eclécticos y no vamos a repetirnos. no, algo nuevo. Vamos a tocar algo nuevo que la gente desconoce mayoritariamente sobre la Orden del Temple, que es a partir de 1300,15, de 1315, a cuando de Morlaix de Molay. Jacques de Molay, el gran francés, gran maestre templario, un hombre que tuvo una vida apasionante, un hombre maravilloso, cuando le quemaron en una isla frente a Notre Dame y hizo la maldición a Felipe IV el Hermoso y al Papa actual, que le hizo la famosa maldición Clemente V. que en un año... Se reunirían con él ante el tribunal de Dios. Y así increíble. fue. Y Arranca, así fue. Bueno, arranca, amigo. vamos a hablar de, como muchos sabréis por la historia, el día antes de que fueran apresados los templarios, partieron 9 galeras, 5 hacia Escocia con el tesoro de la orden y 4 hacia Portugal. Hay que entender que esas galeras, los cargamentos eran principalmente de plata, porque la plata, en Europa, la plata Tenía es más valor que el oro. exactamente 3 veces más. Y además hay que saber qué información tendrían, que sabían, ¿tú crees, Santana, que sabían lo que les iba a pasar, que un día antes Sí, yo creo cogieron que tenían filtraciones por todo y filtraciones, conocimiento por documentos, y todo, sí. los que se dejaron apresar, crees que se quisieron sacrificar o es que les pillaron Confiaban en el infraganti? Papa, Confiaban en el confiaban en el Papa. Papa, y que el Papa se vendió. Porque el tener preparados esas galeras en La Rochelle, que era el puerto donde salieron del norte de Francia, quiero decir, todo es una logística, una infraestructura. Exacto. Debían tener algún aviso, ¿no? Exactamente. Y yo creo que el maestre se quedó allí porque, bueno, pensaba que todo se arreglaría y que el tesoro podría volver a la Torre del Temple de París, pero no fue así, no se arregló. Bueno, volviendo al tema, vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar de las 4 galeras que van a Portugal. Cuando llegan las 4 galeras a Portugal, nos encontramos que el Temple allí ayudó al rey Alfonso a liberar Portugal de la morisma. El día de la famosa batalla de Ubrique, ¿vale? Sí. En esa batalla, que estaba el campeón templario Walden Pace, que estaba con el rey Alfonso, el rey pues tiene que salir a defender sus fronteras, como es lógico, convoca un ejército y manda un emisario para avisar a una fortaleza, templaria, para ver si era posible que le ayudaran, ¿no? Entonces, llega allí la mesnada real y empiezan a combatir contra la morisma, ¿no? Que eran los almorávides. Eran tantos y tan bien preparados, eran soldados experimentados, que la mesnada real empieza a perder efectivos y empieza a disminuir de número de miembros, ¿no?
hasta que llega un punto en que quedan 9. Se van encima de una loma y en esa loma están en un círculo simple de a uno y el rey, ¿vale? Pues luchando y rechazando los continuos envites que hacían los almorávides cuando subían a la loma, ¿no? Sucede que en ese momento ya estaba todavía vivo Walden Pace, de hecho sobrevivió a esto, van cayendo uno, va cayendo otro y van empezando a caer, ¿no? Hasta que quedan 7 contando el rey y Walden Pace, el campeón templario. En ese momento, cuando ya todo se daba por perdido, cuando ya el rey consideraba que había perdido Portugal, se oye un trotar de cascos, el suelo retumba y un ejército de templarios, al grito de Deus Vult, irrumpen en el campo de batalla y en escuadra arrasan con toda la morisma. Los almorávides huyen despavoridos, los lancean a todos, a golpe de espada los matan, hasta el punto es tan cruda la batalla que consiguen incluso apresar a los 5 reyezuelos moros que estaban en el campo de batalla para celebrar la victoria que iban a tener sobre el rey Alfonso. Claro, cuando el rey Díniz de Portugal tiene que acatar la bula papal, porque esto fue en 1139, cuando el rey Díniz, sucesor de Alfonso, tiene que acatar la bula papal, dice, ¿cómo voy a hacer esto si mi reino se lo debo a los templarios? ¿Y qué hace? Cuando le llega la bula papal, reconvierte a la orden del Temple, cuando llegan allí, los reconvierte en los pauperes comilitonis Christi, pobres compañeros de Cristo, dándoles el nombre primigenio, ¿no? Y de esta manera consigue salvar a los templarios de su aniquilación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le dice al Papa que allí no hay templarios, que allí hay órdenes como los hospitalarios y tal, y los pauperes comilitonis Christi, que es una orden que está allí, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver con los templarios, y el Papa le cree. El Papa da por sentado de que no son los templarios y que allí no hay templarios. Y de esa manera, la Orden del Temple consigue sobrevivir en Portugal, ¿vale? Ahora nos trasladamos a las otras 5 galeras que van a Escocia. Cuando estas galeras van a Escocia, es cuando el rey Robert de Bruce está en plena campaña contra el rey Eduardo de Inglaterra por el tema de la independencia de Escocia. Hay un puente, que fue la batalla final, por decirlo así, se llama el puente de, yo siempre lo he llamado de Batoncourt, pero es Bannockburn, ¿vale? En ese puente estaba la mesnada real del rey Eduardo de Inglaterra y las tropas escocesas, que son clanes de Escocia, ¿no? Cuando el rey Eduardo ordena a sus generales que la mesnada real, la infantería, pase el puente de Bannockburn y se coloque para disparar flechas y atacar a la infantería escocesa. En ese momento que todas las tropas de infantería del rey Eduardo pasan el puente de Bannockburn, irrumpen como 600, 700, eso está en las crónicas del rey Robert de Bruce, caballeros templarios bajando de una loma que estaba próxima y atacan en escuadra, la famosa escuadra templaria, que ya se vio su capacidad aquí cuando el rey Jaime I desembarcó, que arrasaron hasta las tiendas. Pues igual, atacan a la infantería del rey Eduardo y la infantería lo que hace es volver corriendo a cruzar el puente. Pero chocan porque el rey, cuando ve aparecer a la caballería, manda atacar a la caballería pesada inglesa. Entre la caballería pesada inglesa que pasa el puente y la infantería que se retira del campo de batalla, el puente no aguanta el peso y se hunde. Aquí es un lugar que hay entre 5 y 8 metros de profundidad. Claro, allí los caballos se ahogan, las armaduras, todos caen. Cuando llegan los templarios, arrasan con todo lo que era la infantería del rey Eduardo. Y los escoceses que arrancan justo detrás, cuando llegan allí, acaban de hacer la escabechina, la limpieza, por decirlo así. Claro, el rey Robert de Bruce, cuando le llega la bula papal, no la acata, porque él había estado excomulgado
un tiempo antes, por haber matado a un noble en un templo, en una iglesia. Entonces, creo que era más bien una ermita, era pequeñita. Entonces, no acata la bula papal porque está excomulgado. No tengo por qué acatar una orden de alguien que me ha excomulgado. No pertenezco a la iglesia. Cuando el Papa lo perdona, y él, sabedor de lo que le debía a los templarios, crea una orden que se llama la Orden de San Andrés del Cardo. En el pasado podcast dije de San Bernardo, pero llevábamos 4 horas y pico grabando, tú lo sabes. Y era la Orden de San Andrés del Cardo. San Andrés porque es el patrón de Escocia, y del Cardo porque cuenta la historia que, estando acampado un ejército de escoceses, iban a ser atacados por los vikingos. Y como era de noche, para cogerlos por sorpresa, los vikingos caminaban descalzos, con tan mala suerte de que uno de ellos pisó un cardo. Y claro, pegó un alarido, y eso hizo que todos los soldados escoceses se despertaran y atacaran a los vikingos y los derrotaran. Por eso el cardo es el arbusto, la flor, como lo quieras llamar, de Escocia. Y ser nombrados de San Andrés del Cardo es un honor, ¿no? Entonces, ahí es cuando en Escocia el rey Robert de Bruce camufla de nuevo a la orden y le ayuda a sobrevivir, como el rey de Portugal hace ahí en Portugal, ¿vale? Entonces, tanto en Escocia como en Porto, la orden sobrevive, ¿vale? Hasta el año 1705, que en Francia, que es donde nace la orden, donde pertenecía Hugo de Payens y el resto de los caballeros, en el año 1118, en el año 1705 se reúnen la Orden de San Andrés del Cardo y los Pauperes Comelitones Christi. Y allí se crean los retrais, que son los estatutos, ¿vale?, de la Orden del Temple. Y el primer gran maestre templario que vuelve a aparecer allí, después de Jacques de Molay, es Philippe Duc de Orleans, que luego fue nombrado, ¿cómo se llama?, príncipe regente de Francia, ¿vale? Y ahí es cuando vuelven a hacer la historia. Nuestra orden, nuestra hermandad, yo tengo en mi posesión los retrais, viene de allí. Desde el año 1705 se van sucediendo los grandes maestres hasta ahora. Y nuestra orden viene de ahí. Es verdad que se bifurcó en un principio en 2 ramas, pero una de ellas, por desgracia, se dejó contaminar por la masonería. No toda, pero en gran parte. Nuestra orden no lo hemos permitido. Detállame eso porque es muy interesante, porque claro, en el anterior podcast vimos cómo ha habido esa relación para la gente un poquito que vemos desde fuera, o sea, no desde los que somos profanos, o sea, que no tenemos el conocimiento de lo que pasó, y siempre ha dado la sensación que habéis, quiero decir, como fuisteis a Escocia, que la masonería nació el grado 33, el grado escocés, todo el rito escocés, da la sensación para mucha gente desde fuera que la Orden del Temple, los templarios, ha habido una conexión, una fusión con la masonería. Y ahora me dices que ha habido una bifurcación, que ha habido 2 corrientes de los templarios. Correcto. Una que se ha metido en el mundo de la masonería, otros que os habéis mantenido al margen. Sí, o sea, una Cuéntanos. que han aceptado masones entre sus filas, sí. y otros que no los hemos aceptado. Vale. Porque somos ecuménicos y, bueno, somos cristianos y no mezclamos, como dicen aquí en España. ¿Y qué características tienen esas órdenes templarias que aceptan a masones, esa integración de masonería y orden del Son temple? más elitistas, ¿vale? Solamente pueden entrar, como pasa en Malta, gente con dinero. Si no, no puedes entrar. Como la Orden de Malta, ¿no? Exactamente. Y es una visión más globalista, una visión a lo mejor más cercana a, como tú dices, a las élites, al mainstream, a lo que es el mundo, y vosotros buscáis una visión más cercana a Cristo, de ayuda. Exactamente. ¿Esa sería la diferencia? Exactamente, porque para nosotros todos somos iguales. Yo soy como mis hermanos. Yo soy lo que soy por mis hermanos. Yo soy lo que soy porque me han votado para serlo, porque he sido electo,
¿vale? Entonces, Y la otra corriente no es democrática, No. ¿no? Es de grados, es como es una Exactamente. división de grados como es en la masonería, exactamente. hasta el grado 33, que es el... Exactamente. Vale. Además, hay mucha masonería infiltrada. Controlan los grupos. Pues yo lo desconocía, hay mucha gente muy Sí, buena sí, información sí, que sí, nos da. sí, sí. Y vuestra relación con esa parte De de la respeto. de respeto. Sí, de No, respeto. no hay No, nosotros no hay no nos metemos conflicto. con nadie. Yo respeto a los masones, Sí. respetamos a los rosacruces. No tengo. ¿Y Yo el a todo priorato de mundo. Sion existe o es un mito urbano? No, el priorato de Sion, de Santa María del Monte de Sion, existe, pero bueno, tendrán que demostrar si realmente ellos, como dicen, conocen al sucesor de Cristo. Claro, es sangrial, ¿no? La sangre real. Exactamente. Para ellos, detállalo tú mejor que yo, María Magdalena fue la compañera de Jesucristo, llegó al sur de Francia y ahí transmitió. Correcto. Puedes desarrollarlo porque es Exactamente. Pues interesantísimo. parece ser que ella tuvo relación con Jesucristo porque no se entendía que un judío, porque Jesucristo era judío, cuidado. Claro. Y era hombre. Exactamente. Que alcanzara esa edad sin tener relación con mujer, ¿vale? No se entendía, no se veía bien. Y entonces, claro, cuando ella llega a Francia, se dice que ella iba embarazada de Jesucristo y que tuvo allí, pues, parece ser que tuvo una niña, me parece que fue, si no me acuerdo, Sofía o Sarash, no me acuerdo ahora. Sara, que Sara. por eso hay Mm. Sara la Negra, Exactamente. la Virgen de la Virgen de Montserrat, ¿no? Exactamente. Y entonces, a partir de eso, pues parece ser que ellos Y no es que, dicen... perdóname, no es que fuera negra, es que Jesucristo no era como lo No. pintan, con aspecto nórdico, pelo castaño, con ojos claros, Era de los tez semitas morena. de tez morena. Bueno, todos los cristos templarios son negros. ¿Y las morenetas de quién son? Claro, y además en Bizancio precisamente representaban a Jesucristo con los rasgos semitas. No exactamente. negros, sí, pero de rasgos semitas. Gente de tez oscura, no Tez negros, pero de tez oscura, claro. morenos. Claro, claro. ¿Cómo le llamaban? De tez broncina. Es como sale en la Biblia. Tenía la tez broncina. ¿Y por qué esa manipulación, incluso como la ingeniería lingüista, en la neurolingüística, utilizan el lenguaje para manipular psicológicamente, también la utilización de las imágenes para manipular? Para porque resaltar la pureza. Sí, parece como que... es pura como la nieve, ¿no? Entonces Claro. empiezan a sacar estas vírgenes tan blancas, tan tal, y hacen la imagen de Cristo más cercana a la parte europea, además muy pálida porque se ha desangrado, porque ha muerto desangrándose, ¿no? Entonces le quieren dar esa representación, esa tez lívida, pálida, de una persona que ha muerto desangrándose. ¿Me entiendes? Esto es lo que buscan. Y buscan proyectar esa divinidad, esa pureza, con esa blancura, ¿no? Que para algunas personas incluso se interpreta como que es ya porque la Virgen también ascendió. Entonces, que es como el espíritu de la Virgen ascendiendo, ¿no? Y le dan esa blancura y esa tal. En muchas partes de España, si vas a incluso Cristos crucificados que son de mármol, completamente blancos, son preciosos, no lo voy a negar, pero desde luego no representan a nuestro Señor. Claro. Lo representan, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Jesucristo era de tez broncina y la Virgen era de tez broncina y los apóstoles eran de tez broncina. Semitas. Todos eran semitas. Y negar eso es un absurdo. Igual que yo siempre he dicho que, bueno, que sí, yo llevo la cruz, yo soy cristiano, pero como padre, te hablo como padre. Tengo 4 hijos, Nerea, Aitor, Sergio y Néstor, y yo no quisiera que mis hijos me recordaran crucificado en una cruz. Como padre no me gusta, y mucho menos mis nietos, que tengo 5, no me gustaría que me recordaran crucificado en una cruz, ¿no? Yo siempre me ha gustado, y tengo crucifijos en casa para regalar, pero me ha gustado siempre un Cristo sentado en el trono, el Rey de Reyes, o un Cristo con las manos extendidas como queriendo abrazarme, ¿no? Porque me siento más representado por él. ¿Y por qué utilizó esa imagen de la crucifixión? ¿Por qué crees que el cristianismo y luego... Para recordarnos que nuestro Señor murió por nosotros, y nos representa en la cruz de Cristo que murió por nosotros, pero realmente lo que nos hace cristianos no es su muerte, es su resurrección. Es que parece como algo negativo, como que la vida, que no tiene sentido la vida mundana y solamente, ¿me entiendes?, mediante el sacrificio da esa sensación a mucha gente, como tú bien dices, la imagen de Jesucristo, ese personaje histórico que realmente se ha demostrado que existió, pues esa ayuda a los demás, ese ser caritativo, sí, mira, sí.
sí. Siempre nos lo recuerdan así. Siempre nos lo recuerdan así. Y eso que esto es de la obra de William Dafoe, tan bueno pero siempre nos lo recuerdan con la corona Con de espinas, sufrimiento y con padecimiento. sufrimiento. Claro, Sí. claro, claro. Creo Gracias, Pau. que el que es cristiano no necesita que nos lo recuerden así. Todos sabemos que Cristo padeció por nosotros. Ahora, si eres cristiano y no conoces a Cristo, entonces ya cierra puerta, vámonos. ¿Me entiendes? Pero como cristiano, el que mínimamente se considera cristiano, que ha tenido unos padres que le han enseñado una educación cristiana, que tus antepasados han sido cristianos, pues lo normal es que te enseñen a conocer a Cristo y saber que murió Él por nosotros, para salvar nuestros pecados. Y es que también hay un concepto, el concepto de cristiano, bueno, más bien católico, apostólico, romano, que es una visión negativa, como que la vida es un valle de lágrimas, como que Sí, no hay que disfrutar de la vida, que lo importante es lo que hay después de la vida. Quiero decir, eso también se puede criticar, quiero decir, y es una visión que no me gusta. O sea, quiero decir que no me gusta de ese mensaje de la religión católica apostólica, que es todo sufrimiento y que lo que cuenta es, ¿me entiendes? O sea, pon una mejilla y si te golpean una mejilla. O sea, que hay ciertas visiones que creo que desde el Congreso de Nicea se hicieron para buscar un control de la sociedad. sí, O sea, las obvio, religiones siempre se han utilizado también obvio. para hacer que la gente no tenga sentido, y en ese sentido el calvinismo es el punto opuesto, porque el calvinismo decía que la predestinación era el éxito económico te predestinaba para ir al paraíso, que Claro. tampoco es una visión materialista, pero Sí. algo entre medias. Ujú. Hombre, yo creo que nuestro Señor realmente, si hubiera querido el sufrimiento, no hubiera ayudado a los leprosos, a los ciegos, a los inválidos, ayudaba a todo el mundo para que llevara una vida mejor. Dios, nuestro creador y criador, porque hay que decirlo todo, creador y criador, no nos crea y nos cría para vernos sufrir y padecer, ¿vale? Independientemente que esto no vaya a ser un camino de rosas, Claro. porque Ni Jesucristo una lo cosa ni tuvo de otra, espinas. claro. Pero yo creo que mientras que hagamos las cosas bien, ayudemos a los demás, nos portemos bien, sigamos el Evangelio, sigamos los ejemplos que nuestro Señor nos dio, cumplamos nuestros mandamientos, seamos buenas personas, ya no te diré buenos cristianos, buenas personas que ayudemos al prójimo y que a través de ese amor hacia el prójimo lleguemos a nuestro Señor, yo creo que ya nos tenemos ganado el cielo. Creo, intentar ser feliz no es malo en absoluto. No, Quiero no, decir, no, no, para mientras nada. uno tenga ese principio de empatía y vea en el amor y la compasión, o sea, quiero decir, ese es el mensaje que más me gusta de Jesucristo. Claro, Amor y compasión, quiero claro. decir, Pero empatía. si Dios es justicia y es amor, eso lo tenemos claro. De hecho, nosotros amamos y tememos, porque es todo poder, ¿vale? Como padre, ¿tú crees que va a querer que sus hijos sufran? ¿Qué padre quiere que sus hijos sufran? Si es todo amor. Obviamente, si hacemos las cosas como Él quiere, ¿por qué tenemos que sufrir si estamos obedeciéndole? No tenemos por qué padecer. Otra cosa es que no hagamos las cosas bien y Él nos castigue porque no estamos cumpliendo con sus mandatos. Pero es que cualquier padre, bueno, hoy en día no, porque te tocas un hijo, pero bueno, cualquier padre que castiga a un hijo suyo, lo castiga porque quiere el bien para él, ¿vale? Claro, pero se puede castigar, no hace falta pegar. Se No, puede claro castigar que no. quitándole la PlayStation, quitándole el móvil, o sea, Exactamente. haciéndole disciplinado. Exactamente. O sea, quiere decir, Disciplina. disciplinar a una persona Exactamente. no tiene por qué ser malo, No, todo lo correcto, contrario. Lo que correcto. pasa es que ahora no está muy políticamente correcto lo de la disciplina, cuando es algo maravilloso. Claro. Adquirir disciplina es lo que más nos va a ayudar en el mundo. Pero Yo bueno, la he tenido, tú claro, seguramente la sí. habrás tenido y bueno, pues ahí está, que nos vengan a ver, o sea, no creo que hayamos salido tan torcidos. Pero en mi caso, mis padres no me impusieron nunca una disciplina, me la autoimpuse yo, porque vi que el camino de la disciplina es el mejor camino. Correcto. Es un compromiso contigo mismo ineludible de hacer las cosas sí o sí porque es lo mejor para ti. Exactamente. Y hay que entender así. Exactamente. Ese es el concepto que yo entiendo de disciplina, que es muy diferente a la motivación. La motivación va y viene. La disciplina, tú tienes que tu horario de trabajo, tu horario de entrenamiento, tus comidas, organizarte. Autodisciplina, autoaprendizaje, lectura, o sea, quiero decir. Pero bueno, estamos divagando. Sigue que estaba No, muy bueno, pero bueno, siempre es bueno viene divagar bien un poquito. porque bueno, fíjate, incluso nuestro Señor ya nos enseña su justicia, ¿no? En el libro de Enoc, por ejemplo, Sí. que también lo edité. Además, la versión inglesa y la francesa lo pueden encontrar en Amazon, en José Miguel Emilio de Nicolás González, allí lo pueden encontrar. En el libro de Enoc, nuestro Señor, bueno, manda aquí a los guardianes para que cuiden a su creación. Mira, si nos tiene que querer. De hecho, cuando nos manda a su unigénito, los manda aquí para que cuiden a su creación,
que es el hombre, y los guardianes, que son ángeles, creo que eran unos 200. ¿Guardianes o vigilantes? O Se les llama vigilantes, también. sí, ¿Vigilantes vigilantes. o guardianes? Sí, sí. Perfecto. Ellos se enamoran de las mujeres de los hombres porque son hermosas, y ellos, que tenían, por decirlo así, el gen puro, ¿vale?, lo pervierten uniéndose a las hijas de los hombres, ¿vale? Cuando de esta relación nacen los famosos Nefilim, que en el libro de Enoc se habla de que los hombres eran Nefilims y que las mujeres eran sirénidos. Eso está puesto allí. Pero, Santana, eso es interesantísimo, pero me gustaría, para la gente que no vio el primer podcast que te hicimos, los antecedentes, cómo se descubrieron esos evangelios apócrifos, si fue en Egipto, en Nag Hammadi, cómo fue todo eso para que empezara toda esa corriente que dentro de los ortodoxos y dentro de la iglesia de Etiopía... En las proximidades del Mar Muerto, todas estas cosas como los manuscritos del Mar Muerto, ¿vale? En el Concilio de Nicea, allí, cuando la Biblia estaba compuesta, pues sería de unas 2.500, 3.000 hojas. Ahora son unas 1.700 o 1.500, por ahí, anda ahora, dependiendo de la letra que emplees, claro. En el Concilio de Nicea, cuando se sientan allí y empiezan a ver, dicen, bueno, ¿esto cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo vamos a explicar el libro de Enoc? O sea, no tenían forma de poder explicarlo, ¿no? ¿Y qué hacen? Lo apartan. Sucede lo mismo con los evangelios apócrifos, ¿vale? Los evangelios apócrifos buscan aquellos que más se interrelacionan, más concuerdan entre ellos, y el resto lo apartan. Ellos esperan que eso no salga a la luz, y lo camuflan, lo esconden seguramente en las bibliotecas estas que sabemos que hay en Roma, ¿no?, en el Vaticano. Y entonces lo que nos dan, en aquel momento lo que nace es la Vulgata Latina, que es la Biblia de los Templarios. ¿Por qué? Porque la Vulgata Latina sale a la luz en el siglo III y se mantiene hasta el siglo XIV. En el siglo XIV ya sale otra Biblia, que era la de Nuremberg, me parece, que si no recuerdo mal, y luego ya sale la Biblia latina. Pero desde el siglo III hasta el siglo XIV, la que tenemos aquí, que es en el periodo siglo XI, XII, XIII, los templarios, la que nos toca es la Vulgata Latina, que es la Biblia de los O sea, templarios. para la orden del Temple, para vosotros, todos esos evangelios apócrifos son correctos, son útiles para vosotros. Son joyas de la Son literatura, joyas, claro. son joyas del cristianismo. No se nos pueden ¿Y negar. por qué crees que en ese Consejo de Nicea, para conseguir un tipo de Biblia relacionada Más a los controlable, más porque controlable? claro, Claro, porque vale. es que... Porque hablar de gigantes, de Nephilim, de todo eso, a lo mejor... Pero no lo ocultan del todo, No. porque mira cuando Joseph manda que era, estaba con el rey David y tal, cuando mandan a las tropas al pueblo de Abac, Sí. allí, cuando vuelven las tropas de Israel, vuelven y dicen, no hemos podido atacar porque nos hemos sentido como grillos entre gigantes. O Es sea, te verdad. están diciendo... Es cierto. Y bueno, y la Pero figura es- de Goliat también. Y Goliat. Pero es una figura, fíjate, muy pequeñita lo que te habla. Es un trocito de nada Y de por los lo gigantes. visto, Santana, tú que dominas el tema, había muchas tribus y muchas hordas de estas, Sí, que de participaban, gigantes. O sea, correcto. y luego veremos cómo se han encontrado esos Nephilim y estos gigantes, Sí, gente de la Orden del Temple, compañeros tuyos. sí, O sea, quiero decir que no es una especulación que no tenga ni pies ni cabeza. O sea, quiero decir que creada desde el barro. O sea, quiero decir, hay testimonios, o sea, sí, tanto correcto. históricos y todo, que ha habido culturas donde ha habido gigantes. Sí, Y entonces la teoría sin que parezca algo totalmente... que no lo han querido ocultar. ¿Por no, qué? De hecho, durante muchos años se pensaba que el ser humano, porque lo que nos decían, era el único ser del universo. Se está comprobando que no es así. El que crea que el ser humano es el único ser que existe en el universo, no creo que, vamos, me parece que es un razonamiento egoísta. Creo que obviamente existen otras razas. No se llamarán seres humanos, tendrán otro nombre, pero obviamente existen. De hecho, ahora mismo se estaban destapando un montón en América. El presidente Trump ha destapado un montón de documentos clasificados para que la gente vea que había cosas que son incomprensibles, que no se sabe, esas máquinas, por decirlo así, no son humanas. De hecho, ha dicho ahora que el día 4 de julio, que
coincide con la independencia de América, va a dar a conocer, se van a unos documentos que van a cambiar un poco la perspectiva, ¿no?, de la Bueno, humanidad. yo ahí, Bueno, Santana, tengo una visión. Todo lo que diga Donald Trump yo y tampoco me lo todos creo. estos Pero bueno, son cortinas de humo, también. son cortinas de humo y con el tema del fenómeno ovni y todo, hasta que no demuestren las cosas, el documental está el Disclosed y todo esto, Sí, sí, sí. bueno, Que realmente de no han Eagle dejado, Disclosed, no han dicho nada, no han porque lo que dicho han nada, sacado no ha servido para no ha nada. servido para nada. 109 documentos no han No valido han para servido nada. para nada. Yo hasta, bueno, hasta que no lo vea, no lo creeré, Exactamente. mientras de lo que tú nos estás hablando son de unos evangelios, de unos testimonios Sí, que que hablan existían desde la época de Noé, ¿no? O sea, de anterior a Noé. de anterior a Noé. Anterior, Sí. cuéntanos, que eso se refleja en el Bueno, libro de pues Enoch. entonces, claro, Para la gente que no sepa quién fue la figura de Enoch Mm. y ese libro de Enoch, cuéntanos un poquito y ya cronológicamente vas desarrollando lo que la teoría de la Biblia, de ese gran diluvio, que no sé yo si está demostrado científicamente o no. Sí, el diluvio está demostrado Sí, también. Sí, sí. dicen, bueno, no, que era como un mensajero que, por decirlo así, intercedía entre Dios y los gigantes, ¿no? Para bueno, nuestro Señor fue el que le dijo, habla con ellos y les dices que van a ser condenados, que los voy, porque a los guardianes, a los vigilantes, les dijo que habían roto las leyes de Dios y que lo que habían hecho no lo podían hacer, ¿no? Que se habían, como la palabra exacta es, pervertido su sangre, Esos ¿no? vigilantes, para Mezclándose. la gente que no entienda, Santana, Eran ángeles, eran ángeles correcto, que, por lo poco entendimiento que tengo de eso, eran ángeles que se rebelan contra Dios porque se enamoran de las mujeres de las humanas, hijas de los de hombres. las hijas de los hombres, Sí, y que hacen un acuerdo entre ellos, ¿no? Que sí, hay unos ángeles principales que los dirás tú, y hacen ese mestizaje, esa hibridación con exactamente. mujeres humanas, y de ahí salen esos gigantes o Nephilim, ¿no? Nephilims, correcto, sí, ¿Es así? es así. Tal y como lo has dicho tú, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, nuestro Señor, viendo que, oyendo que el pueblo gemía, que el pueblo lloraba, según cuentan las escrituras, ¿no? Según cuentan el libro de Enoc, ¿no? Pidiendo a Dios que intercediera, porque estos seres, al ser tan grandes y tan descomunales, llega un momento que en los pueblos donde ellos cohabitan con los hombres no encuentran ganado suficiente para alimentarse y entonces, no diré canibalismo, porque no eran como nosotros, pero sí que se comían a las personas. Eso hace que el pueblo llore, gima, tal, y parece ser que nuestro Señor percibe ese sufrimiento, ese dolor, y manda a unos ángeles a indagar de qué era lo que estaba pasando. Y eso le comunican a él que lo que está pasando es que esos guardianes, esos vigilantes, esos ángeles, ¿no?, que eran unos 200, si no recuerdo mal, habían pervertido su sangre con las hijas de los hombres. Y que de eso habían nacido unos seres gigantes, ¿vale? Que se comían a los seres humanos incluso, ¿no? Y eso está muy relacionado con la teoría también parecida a los Anunnaki, Sí, precisamente. O Anunnaki. sea, quiero decir, ahí yo veo un paralelismo en ciertas cosas Sí, de esa cierto, hibridación con los cierto, Anunnaki, ¿no? cierto. Y luego después, Dios, como castigo, manda el diluvio. Pero parece ser, por lo que se han encontrado en Michoacán, se han encontrado en Argentina, en la Patagonia, cerca también de Chile, en Perú, porque te mandé unos audios para Sí, que lo oyeras. sí, pondremos las imágenes, sí, de los audios y de las Sí, imágenes de los sí. restos, que no es inteligencia artificial ni No, nada, no, para son nada, para compañeros del nada. temple que te mandaban esa Sí, 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 información. sí, sí. O Además, sea, gente ya ves el hombre como de 3 explica. metros, Sí, correcto, 3 metros y pico, sí, sí. de Que locos, eran, ¿no? que eran O sea, que gigantes. con ese diluvio no se consiguió No, supongo eliminar, que porque no, además en la Biblia precisamente hablan de Goliat y también de muchas tribus de gente de gigantes de gigantes, que era correcto, casi imposible enfrentarse a correcto, ellos. que es posterior a Noé, Sí. obviamente. Y bueno, la cuestión es que al final, pues, parece ser que por razón de estos gigantes fueron perseguidos y extinguidos, allá donde estuvieran. Era como una forma de querer cambiar la historia, querer modificar la historia, querer eliminarlos, porque eliminando el documento y eliminando la prueba,
pues no se ha cometido el asesinato, para que me entiendas, ¿no? Elimino el documento, el libro de Enoch, elimino Las pruebas, las sería como pruebas, eliminar los las pruebas, gigantes, claro, claro. correcto, y ya no habiendo nada, no tengo que justificar nada. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y yo sé que hay mucha gente que dice que sí, esto, aquello, pero es que hablas con gente de Perú, ancianos, y te hablan de estos temas, de estas personas gigantes, de O 2, sea, que 3, hay una 4 metros. transmisión oral, Sí, correcto, no solamente estos restos correcto. arqueológicos, Bueno, tú lo sino... oíste, te mandé los Sí, audios sí, los de... pondremos, los pondremos. Gran maestre, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es. En realidad, en la parroquia de Changaimina, es una parroquia de la ciudad de Loja, que hace muchos años se encontraron estos huesos petrificados directamente en unas cuevas y en algunos terrenos de algunas personas oriundos de esa época, en algunos terrenos. Y usted sabía, en el tiempo de antes, todos estos anomalías o no son objetos, sino son cuerpos extraños, llamaban dioses. Hay una leyenda que en el colegio nosotros la expusimos y ellos decían que habitaban dioses que eran mucho más grandes que de nuestra estatura, porque medían más de 2 metros 10, más de 2 metros 35, pero eran seres muy gigantes, pero cuentan la historia que no eran agresivos. Te los pasé, ¿no, Pau? Los audios y bueno, si no se los pasas tú a él, porque creo que te pasé solo las imágenes, pero no los audios. Sí, Entonces es es muy interesante importante porque ponerlos. hablan y explican dónde están, cómo los encontraban, más con nombres, tal. Además, una persona que no tiene que ganar nada porque es una explicación que me están haciendo a mí. De hecho, maestre tal, me está explicando, Sí, ¿no? que no buscan ni popularidad No, ni no, no, sacar nada no. a Este es cambio. de Ecuador, es Vale, un pues embajador de Ecuador de la importante orden. que lo pasemos a Sí, sí, sí. esos audios, Yo se se los lo pases mandaré a a él y Pau, tal, ¿no? porque van a resultar interesantísimos, porque mucha gente puede decir, joder, Santana y Luis ahora están flipados, han tomado ayahuasca y nos están contando una película que ni en Hollywood, ¿no? Pero a veces la realidad Está en la está en Biblia la es palabra de Biblia. Dios. La Biblia es la palabra de Dios. O Exactamente, o sea, ya en la sea, Biblia, incluso aprobada por el Consejo de Nicea, o sea, la Biblia y actual, oficial y y actual, actual, y actual. hablan de la presencia de Claro, de esos gigantes, gigantes, entre ellos de exactamente. Goliat y otras tribus Sí, la que del pueblo de Abac, por ejemplo. eso es. Sí, ¿Qué otros ahí pueblos? está. Sí, sí, es muy Sí, sí, interesante. hay varios pueblos, lo que pasa que Sí, todos no los recuerdo sí. ahora. Pero bueno, el de Abac sí me suena porque lo conozco, pues porque fueron allí las tribus de Israel a conquistar eso y de hecho nuestro Señor los castigó 40 años a vagar por el desierto porque no habían obedecido su orden. Cuando regresan, los manda a atacar y ellos van a atacar. Con la ayuda de un ángel, sí, pero un ángel que, fíjate, un ángel de Dios llegó a matar en una noche a 185.000 filisteos. Imagínate cómo sería el ángel de Dios, ¿vale? Para llegar hacia esa mortandad, ¿vale? Que está también en las Pues escrituras. me recuerda mucho a la teoría de los Anunnaki, esos conflictos que tendrían Exacto. entre ellos y que utilizaban hasta armas nucleares y todo. O sea, se han encontrado restos radioactivos en esa zona. O sea, quiero decir, cómo se fusionan Exactamente. las dos visiones, la teoría de los Exactamente. Anunnaki con el libro de Enoch, el tema de los gigantes, es Ujú, apasionante. ujú. Cómo puede haber un hilo conductor, ¿no? Sí, cierto. Además, dentro de lo que es en la misma Biblia, cualquiera que yo ahora mismo aquí no lo tengo, creo que no lo tengo porque tengo siempre mi libro de apuntes y tal, porque me gusta anotarlo todo, pero en la misma Biblia ya se habla de distintos dioses, ¿vale? Baal, Moloch, y hay varios más que están en la Biblia. Se cuentan como 10 o 12 dioses que, bueno, que están en la Biblia y que pierden, por decirlo de alguna forma, pierden su poder contra Yahvé, que es nuestro Dios, ¿no? Pero tú, ahí estoy un poquito, me hago la picha un lío. Yahvé, yo siempre lo he asociado con un demiurgo, porque Yahvé era un dios cruel, castigador, que buscaba sacrificios, entonces no puede ser el dios de los cristianos, Yahvé, ¿no? No, te estoy diciendo que dentro de lo que es la Biblia Sí, se nombran a varios. sí. Estoy buscándolo porque lo tengo Son que tener por aquí. deidades, pero Sí, deidades, correcto. Baal significa el amo o el señor, Baal, y Moloch y tal, Moloch es exactamente. el ritual de los Exactamente. sacrificios de niños y esos Exactamente. rituales de A quemar eso me niños. refiero. A eso, sí. A eso me estoy refiriendo. No sé si lo he dicho mal. No.
creo que... A eso me estaba refiriendo, ¿no? Que hay varios, no hay uno ni dos. Está el dios de tal, el dios de cual. Lo que pasa es que ahora mismo no lo encuentro. No pasa nada, Santana. Pero bueno, que... Esto está siendo natural absolutamente, ya lo estáis viendo. Sí, 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 sí. ¿Eh? Pero que vengo a decirte que dentro de la misma Biblia ya se nombra a varios Cuéntanos deidades. cuéntanos estos restos arqueológicos Sí, y bueno, la gente podrá escuchar los audios y todo, que los pondremos en edición, pero resúmenos qué dicen esos audios, cómo se encuentran esos restos, sí. dónde están expuestos y si esos restos tienen una credibilidad absoluta, que han hecho el carbono 14, todas las pruebas pertinentes. Sí, ¿Es sí, algo científico sí, o son no, es habladurías? científico. De hecho, yo veo la imagen, ¿vale? Y yo estoy leyendo que han encontrado tal, Ecuador. Cuando leo Ecuador, yo tengo un hermano que está allí, que es el gran prior de Ecuador, además es embajador de la orden, y digo, voy a preguntarle, porque es una persona muy posicionada, ¿no? Además muy creyente. Y le mando la imagen, hermano, ¿sabéis algo de esto? Y empieza a mandarme audios que tú has oído, Sí. explicándome que sí, que es cierto, que aparecen en tal sitio, que es la ciudad perdida de no sé qué, que tal, que cual. Y me va explicando con detalle todo. Es más, al día siguiente me vuelve a reenviar audios, ¿vale? Porque ha estado preguntando, indagando. Yo le pido que por favor, si puede aportarme algún dato más. Y ya luego él no solamente me habla de Ecuador, sino que ya traspasa fronteras y me habla de Perú, ¿vale? Y yo he seguido investigando y por lo visto también los han encontrado en Michoacán, ¿vale? Y en la Patagonia. ¿Y por qué esas imágenes, siendo tan disruptivas y tan que cambian todo el paradigma, porque para el paradigma cientificista, la teoría de Darwin y todo eso son especulaciones y son cuentos e historias, que para ellos la Biblia es un cuento, una historia, para los materialistas, los darwinianos y todo? ¿Cómo no han salido en los medios? ¿Cómo la gente, toda la población no tiene conocimiento de eso cuando es algo tan disruptivo y algo tan radical? O sea, quiere decir, ahí la prensa, las televisiones, la radio no se han hecho eco de ese descubrimiento, de esos huesos de gigantes. Pues muy sencillo, porque no interesa, Luis, no interesa, como no interesa contarnos la verdad de la mitad de las cosas. Nos cuentan una película, la gente se lo cree y ya está. ¿Cómo qué pasó con María Magdalena? Prostituta durante 2000 y pico de años. Ahora es la primera apóstol. ¿Tú has visto que alguien haya protestado porque la hayan tratado de prostituta durante 2000 y pico de Cierto, años? cierto. Nadie ha dicho nada. Ahí vivimos en un nihilismo y yo, Roberto Vaquero, Nos han dicho, para ser más actuales, que los rusos estaban empleando los chips de las lavadoras alemanas. sí. Pues fíjate la que están liando Sí, con las yo lavadoras te iba a decir alemanas. unas imágenes que a ver si Paul los puede poner en edición. A lo mejor no, porque son unas imágenes con mucha violencia implícita. El último atentado de un marroquí de segunda generación en Módena, que hace un atropello, pero lo más triste, lo del atropello es deleznable y el apuñalamiento, pero lo más triste de todo, que nadie hizo nada, nadie iba a ayudar a nadie, toda la gente grabando con el móvil. Había Sí, un ciclista, no sé si viste la imagen, que cogió, filmó un todo y se fue. O sea, quiero decir, a lo que como se no va está conmigo. a lo que se está llegando. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, toda esa manipulación, todo ese mainstream está haciendo que la gente carezca, Sálvese sean quien como pueda. psicópatas. Una psicopatía, Exactamente. porque yo esas imágenes, quiero decir, esos actos deleznables siempre han sucedido y siempre van a suceder, pero que la reacción de la gente sea de absolutamente frialdad, de no querer ayudar y solamente grabar con el móvil, Exacto. me genera un- Es triste porque antiguamente, madre mía, tú ibas por la calle y ya veías una persona que empujaba a una mujer mayor o se discutía y eras capaz de darle un guantazo. había más Y se lo solidaridad. comía y se iba, Sí, sí, sí. porque no te lo devolvía por educación, porque sabía que había hecho algo que no debía haberlo hecho. Ahora Occidente está muy mal, sí, Santana, Occidente está muy mal. se mastica Occidente, la maldad, como te he sí, dicho antes. sí, La sí, maldad sí, se sí, 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 mastica. sí, sí, sí. Se mastica Sí, la porque maldad. luego me pasaron unas imágenes, nuestro amigo Robert de Tailandia, que vive mucho ahí, le gusta mucho Tailandia. En Tailandia, por ejemplo, había un extranjero, un inglés, creo, que estaba borracho y estaba pegando a gente en la calle. Los propios tailandeses le pegaron una curra y luego vino la policía y no solamente no les dijo nada, sino que le volvieron a currar. O sea, quiere decir que había una solidaridad que en el mundo oriental, en ese caso en Tailandia, pues la gente, ante un acto así, cogieron, el propio pueblo respondió, le
le calentaron y luego vino la policía y lo calentó de nuevo y sobre todo la policía no dijo nada a los que habían calentado al Hace agresor. poco ha habido también una agresión, un marroquí o argelino, no sé, que quiso robar una serie de motos empujando al motorista y quería llevarse las motos. Primero una mujer, no puede porque la gente se pone por en medio, se va a otro que va circulando, lo tira de la moto tal, y al final lo cogen un grupo de personas y le meten una tunda. Y la policía está buscando a los que le han pegado. Bueno, ya está, a buen entendedor no vamos a tocar más el tema este O porque, sea, es que es porque a lo que estamos evidentemente hay llegando. de todo en la viña del Señor, como dice yo, sin ser muy, muy estudioso de la Biblia, pero hay de todo. Y mira, hoy precisamente un amigo mío, Policía Nacional, me comentaba bueno, que la traductora de árabe, que es una mujer maravillosa marroquí, que va con el yihad este, ha notado que lleva 30 años viviendo aquí, hace las traducciones ahí en los juzgados y todo, y es una mujer maravillosa. Ujú. Y este amigo mío me ha comentado que esta mujer ha percibido también que la gente pues la mira mal y al final pagan justos por pecadores. Tampoco es eso, porque esta No, es una gran es mujer muy que triste. se dedica a hacer una labor y es su cultura, y hay que respetarlo y tampoco hay que Yo tengo generalizar. amigos musulmanes, que son Por bellísimas supuesto, por personas. supuesto, De hecho, mi vecino de encima es musulmán, no por tengo ningún problema supuesto, con él. por supuesto. Supongo que dentro de todo habrá radicalismos Eso y es. que interesa que estemos volcados en esos temas en vez de estar viendo otras cosas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pues todo esto que ha liado ahora el Trump, por ejemplo, porque yo creo, es más, te voy a decir más, yo creo que el Mossad tiene imágenes de la lista Epstein y están forzando lo que están forzando a este hombre. Esa es mi teoría también. Yo también Hay lo pienso otras así. teorías, pero bueno, ojalá al final la verdad Salga a la salga a la luz. luz. Sí, saldrá. Y nada, hemos divagado un poquito. ¿Quieres contar algo más del tema de estos restos No, yo arqueológicos creo que que han ya con encontrado? lo que vayáis a poner y todo Sí, eso es suficiente, será pero bueno, suficiente. Eso viene a demostrar que esa teoría del libro de Enoch o incluso de los Anunnaki, ese mestizaje, y tú crees que a día de hoy en sociedades secretas, en ciertas élites, hay ese mestizaje, hay parte de Nephilim, porque para mucha gente que habla de reptilianos y todo, yo me cuesta creer en eso, quiero decir, me parece un poquito una divagación, pero ¿crees que puede haber en ciertas élites, en ciertas familias, restos genéticos de Nephilims puede como ser, gente puede avanzada? ser, puede ser, puede ser. De hecho, si soy cristiano y creo en la Biblia y la Biblia es palabra de Dios, me está hablando de ellos. Antes y después del diluvio, porque lo de David fue después, Sí. ¿vale? Entonces, puede ser que haya algo de esto. Y los restos que están encontrando son de gente que ha fallecido, no te diré hace 50 años, pero que son O recientes. sea, son recientes, eso sí que Eh, no lo sabía. Yo creía que sí, eran restos que de muy antiguos, o sea que en esas zonas tan deshabitadas, zonas de jungla, de selva, o sí, sea que se encuentran sí, todavía gente de esas características, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y siempre se ha hablado en todas las culturas de la existencia de gigantes. Eso es algo común en todos los sitios del mundo, ¿no, Santana? Exactamente. En todas partes han hablado de estos temas. Yo creo que hay que mantener la mente abierta y estudiar y profundizar. Y vuelvo a lo de antes, a los libros antiguos, escuchar a los mayores. En vez de meterlo en tantos asilos y tantos geriátricos, escucharlos, que a veces nos tienen mucho que contar. ¿Vale? En países como Ecuador y esto, eh, se les tiene ese cariño ya no porque son, sino por la sabiduría que contienen, La la transmisión, claro, de transmisión. conocimiento. Sí, y yo, bueno, ya ves el hermano cuando hablo con él, porque mi abuelita me cuenta, mi tía que es de no sé qué, que me está contando. O sea, existe esa transmisión, ¿vale? Y además que es muy reincidente en muchas partes del mundo. Estamos hablando del famoso Bigfoot también, estamos hablando de esos gigantes que dicen que en la zona del Himalaya y todo esto. Sí, Quiero decir que es algo en todas las partes, en toda la geografía de cuando el río suena, agua lleva. Guayaba, por eso te digo que la gente debería leer más,
Bueno, dejemos que dice un refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Dejemos que estas imágenes y estos audios, creo que seremos un canal en ese sentido disruptivo y novedoso. Creo que ha quedado claro, ¿no?, los principios del libro de Enoc, Sí, ¿no? sí, sí. Enoc era una persona que en principio Dios lo considera una persona justa, buena, y Sí, le da el conocimiento, ¿no? ¿Cuál exactamente. es, ya para Su terminar, cuál es? misión es simplemente tras comunicar, hacer de intercesor entre Dios y los vigilantes estos, los guardianes, y le manda a decir a ellos que han cometido un delito, por decirlo así, que han fallado a nuestro Señor. Pero esos vigilantes no le hacen caso a Enoch. O sea, No, no, Enoch, por lo que tengo entendido de tu libro, que es un libro sí, maravilloso que aconsejo que la gente se busque sobre los libros de Enoch, que haces la traducción, se rebelan en un se principio, revelan. pero luego al cabo de un tiempo le piden entre lágrimas que Dios los perdone, porque Dios los ha castigado. Entonces, él vuelve a hablar con Dios, pero le dice que no, que ellos tienen que Y mantener Enoch el dicen castigo. que vivió, pues, como Matusalem, o sea, dicen que Sí, vivió casi 1000 años, dicen sí, en la Biblia, dan muchos exactamente, casos de longevidad, o sea, correcto. como que Dios no pone, pone una cifra muy alta de mortalidad y luego la limita a 120 años Sí, después de todo esto. correcto, exactamente. Porque eso es muy curioso. Sí, 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 Y sí. por lo visto, esos ángeles llevan a Enoch para que descubra todo lo que es el conocimiento, ¿no? Ujú. Danos una pincelada de esto y ya con esto creo que será suficiente. Bueno, los ángeles lo que hacen es enseñarle a Dios, perdón, a Dios, a Enoc, todo el conocimiento y todo lo que alberga, ¿no? Y lo hacen, de hecho es un emisario, porque Dios lo emplea como emisario, ¿vale? Para que vaya a hablar y vuelva, y vaya a hablar y vuelva, ¿no? Y transmite a Lugareños, ¿no? lugareños, no solamente a los lugareños, perdón, a los guardianes, le transmite las decisiones que Dios y el castigo que Dios ha adoptado en contra de ellos. Pero mi pregunta, haciendo de abogado abogado del diablo, eh, ¿quién es el que recoge todos esos testimonios de Enoch? ¿Quién es Él mismo, él mismo él mismo, escribe, él se mismo. encarga Sí, de sí, relatar y transmitir todo exactamente, a su círculo? exactamente. Vale, o sea que ese libro está escrito y redactado por el propio Sí, Enoch, por eso se llama el libro de Enoch. el libro de Enoch. Y por lo visto Enoch no regresó, ya en el último viaje no No, regresó. se queda con nuestro Señor. Vale. Y yo creo que, bueno, no voy a entrar pero vamos, que se queda con él y creo que sigue con él, por decirlo así, ¿me entiendes? Yo creo que nuestro Señor premia, como le pasó al Santo Job, que también lo premió, ¿me entiendes? De hecho, volvemos a lo de antes que hemos hablado de Satanás. Como Satanás, eh, Dios le dice a Satanás que por mucho mal que le hagan, él no dejará de tener fe. Y efectivamente, le quita las tierras, le mata el ganado, le quita a sus hijos, los mata, le mata a la mujer, lo deja solo, lleno de enfermedades, de costras, de llagas, de todo. Y él se mantiene diciendo lo que te he dicho antes: Dios me la dio, Dios me la quitó, bendito sea Dios. Y Dios lo premia con recuperar todo aquello que había perdido. Ese apego que es muy típico del estoicismo, decía Séneca, que nada nos pertenece. No, todo Nada, pertenece a Dios, Dios nada nos primero. pertenece, tenemos un usufructo de las cosas, pero ni la vida, ni nuestros seres queridos, nada nos pertenece. Nos vamos como vinimos. Yo invito a la gente, lo que he dicho antes, lo que dije antes y lo que he dicho siempre, a leer el libro de Enoch, los evangelios apócrifos, sociedades secretas, que todas estas cosas nos gustan, pero no es que no tengo tiempo de leer. Es absurdo. Que me diga una persona que no tiene tiempo de leer es absurdo. Este libro en una semanita Sí, creo que te lo lees y además el tipo de lectura, el tipo de impresión sí, hace que letra sea muy grande ameno, además, letra grande, por eso. para facilitar la lectura del mismo, ¿me entiendes? Y bueno, hay muchos y más que voy a sacar, que son importantes para que la gente conozca y aprenda. También dice los libros, el Kibalión también lo publiqué, Sí. también publiqué los evangelios apócrifos y gnósticos, ¿vale? Porque el de María Magdalena y el de la Virgen María no se consideran apócrifos, se consideran gnósticos y alguno más. Dinos la diferencia y unas pinceladas, La, porque la- eso es... la profundidad que tiene el Evangelio es por la profundidad. Tú coges ahora mismo, para que todo el mundo me entienda, tú coges ahora mismo la Biblia y lees el Evangelio de Lucas, Mateo, pero cuando llegas
al de Juan y empiezas con el prólogo, ya te pierdes. Creo que son 22 páginas. Empiezas en la lectura del Evangelio de Juan y ya te pierdes, porque no tiene nada que ver con los otros evangelios. Se ve que es un evangelio hecho para iniciados, ¿vale? Lo que empieza con el prólogo. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y ahí empieza ya. El que no haya leído un poco se pierde ahí ya. Se pierde ahí ya. Porque no sabe ya ni cuando hablan del verbo a qué se refieren con el verbo, ya no entienden nada de esto. Entonces, cuando tú lees ese evangelio de Juan, te estás dando cuenta de que no tiene nada que ver con el resto de la Biblia. Es algo para iniciados, alguien con sabiduría, alguien con conocimiento, con capacidad lectiva, que pueda entender el mensaje que le está transmitiendo. Y es muy corto, ¿eh? No sé si son 22 páginas, es muy pequeñito, pero es muy profundo. Pasa igual con los evangelios gnósticos, que no tienen nada que ver con los otros evangelios. ¿Y qué diferencia de esos evangelios gnósticos al resto de los evangelios? La profundidad que tienen, la Sí. forma de explicar, la forma de hablar. Pero el mensaje es diferente. No, ¿No? no, tiene otra profundidad. El que realmente sabe leer, una persona que sepa leer, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, lo puede desarrollar. Puede aplicar ahí numerología, puede aplicar ahí Y el mil cosas. evangelio apócrifo de María Magdalena, ¿cuál es el mensaje que transmite? Es muy corto, Sí. pero habla de una relación muy, muy cercana a él, que no tiene nada que ver con lo que nos la han mantenido hasta ahora. Ella le entendía, ella le comprendía. Era su compañera de vida. Sí, por Da a decirlo de alguna entender forma. en ese evangelio que era Sí, su compañera de correcto, vida, ¿no? sí. Pero no habla de Y todo por lo eso que en el dice. Consejo de Nicea todo esto se apartó. Pone aparte, correcto. Vale. Pero él la amaba más que a los apóstoles. Y la dio más conocimiento. Y la dio más conocimiento. Supuestamente era muy sabia. Exactamente. De hecho, hay que tener en cuenta que no la pinten como no la pinten. Era nieta de Marco Antonio y Cleopatra. Y eso no lo digo yo. Sí. Era Lo de la dice el nobleza, censor sí. romano. Sí. Cuidado. Sí. Que por eso ahora la iglesia ha cambiado el... Pero nadie ha dicho nada, que es lo que te digo yo. Es más cómodo... Sí, en un tiempo donde había que satanizar a la mujer, donde no interesaba, ¿me entiendes? Y mientras en ese evangelio se ve la importancia bueno, como hasta de la Virgen incluso, que apenas hablan de la Virgen, con lo importante que fue. Porque en la casa de Maús, la que mantuvo a los apóstoles unidos fue la Virgen. Si no, los apóstoles se hubieran disgregado. Ya ha muerto Jesucristo. Sin embargo, cuando ya aparece Jesucristo, que no lo reconocen al principio, si ella no hubiera estado allí, cuando llega Jesucristo, O sea, que tuvo un papel, yo que muy desconozco esa importante, historia, no, tuvo muy importante importantísimo. después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y lo sigue La teniendo, Virgen María hizo una especie de Y lo sigue unificación de teniendo. todos los que eran los discípulos, Los discípulos de Jesucristo, y lo sigue teniendo Carabandal, la Virgen de aquí en España, bueno, la Virgen esta que ha aparecido a los 3 niños, la Virgen de de... Fátima. Exactamente. La Virgen de Fátima. Exactamente. Sí. Y bueno, pues al final te das cuenta de la Fíjate, importancia yo de la la Virgen. figura, no conocía, desde mi ignorancia, no conocía la importancia de la figura de la Virgen para estos, sobre todo estos gnósticos, estos evangelios apócrifos, que le dan una importancia fundamental. Total, Pues que total. la gente que investigue y que a Pero, pesar claro, de es que la gente pueda ser más o menos agnóstica o incluso atea, pues todo tiene una base histórica y el conocimiento, lo hemos hablado, nos hará libres y el saber no ocupa lugar. no ocupa lugar, ¿no? Exactamente. Santana, yo creo que con esto es suficiente, con las imágenes, con los audios. Como dice el refrán, si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Y yo creo Así es. que con los audios y con las imágenes, pues yo creo que la gente, incluso la gente más agnóstica, incluso atea o más escéptica, pues le resonará algunas cosas, unirá esa teoría de los Anunnaki que hablan de esa hibridación con el libro de Enoch, y hay muchos paralelismos y que, bueno, Sí. oye, que la gente se quede con lo que más le resuene. Un último mensaje. Lo que dije la vez pasada, ¿no? Yo creo que la gente tiene que leer, la gente tiene que estudiar, tiene que aprender. La lectura, la sabiduría, como tú bien has dicho en su momento, dijiste en su momento, está al alcance de todos. No hace falta ir a comprar un libro, ¿no? Sino que podemos tener, ahora mismo te descargas la Biblia etíope y la tienes, ¿no? O la 50ª la tienes también, la 70ª también la tienes, ¿no? No tienes ningún problema. Yo creo que la gente tiene que empezar a leer.
la gente tiene que empezar a conocer. Está muy bien escuchar un podcast, una entrevista y que te enseñen, ¿no? Pero nosotros vamos a transmitir un resumen de todo lo que hay, ¿vale? La lectura es la que te ayudará a profundizar, a conocer, a entender, ¿no? Y como bien has dicho antes, hay que conocer el pasado para saber dónde vamos, ¿no? Tengo que saber de dónde vengo para saber a dónde voy, ¿no? Y esto es lo que nos hace grandes y distintos. Yo no hago nada o no sé nada que no pueda saberlo cualquier persona que realmente quiera estudiar, ¿vale? Si me preguntas seguramente sobre equipos de fútbol, quitado algún que otro jugador importante. Estamos un poquito fuera de la Matrix en ese sentido. Totalmente. Eso, la Matrix esta que Pero mantiene distraída a la gente. Exactamente. Y nosotros, pues, el otro día me enteré que Ronaldo ya no estaba en el Madrid. Pues te lo digo todo. Yo me quedaba en la época de Butragueño, fíjate. O sea, lo mío es peor. Pero no bueno, me gusta esta lectura y profundizar y aprender y también conocer. Un refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Sí, también nos tendemos a juntar y evidentemente a mí no me verán ni a ti en una peña de ningún equipo de fútbol pegando gritos y animando a uno en calzoncillos que cobra 100 veces más que nosotros dos. Mi abuelo decía que eran 22 tontos persiguiendo un balón. Bueno, y bueno, pues ahí se ha quedado. Para gusto los colores. Para gusto los colores. Ahora que estamos con el refranero, pues nada. Familia de eclécticos, espero que os haya gustado. Los vídeos y los audios son auténticamente reales, doy fe de ello y nada. Como yo siempre os digo, ser eclécticos, ni mejores ni peores, diferentes. Y acordaros, si necesitáis buena suplementación, VitalFit, si necesitáis productos derivados del CBD, lo tenéis también en nuestro enlace. Y nada, os sugiero como neurotrópico y como producto beneficioso para el tema cognitivo, el MindCore, que yo ayudé a la formulación y me está ayudando muchísimo en mi proceso de recuperación. Lo obtendréis en el enlace de VitalFit. Sed eclécticos, familia. Gran maestre, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es. En realidad, en la parroquia de Changaymina, es una parroquia de la ciudad de Loja, que hace muchos años se encontraron estos huesos petrificados directamente en unas cuevas y en algunos terrenos de algunas personas oriundos de esa época, en algunos terrenos. Y usted sabía, en el tiempo de antes, todos estos anomalías o no son objetos, sino son cuerpos extraños, llamaban dioses. Hay una leyenda que en el colegio nosotros la expusimos y ellos decían que habitaban dioses que eran mucho más grandes que de nuestra estatura, porque medían más de 2 metros 10, más de 2 metros 35, pero eran seres muy gigantes, pero cuentan la historia que no eran agresivos, más bien que ellos vienen de la parte oriente del Perú, de esta parte del Perú donde hay avistamientos de ovnis y donde está Machu Picchu y algo así, estoy haciendo algo de memoria, donde una parte del Perú, entonces ellos dicen los antepasados que descendían los platillos voladores y se bajaban seres, pero decían los de Changaymina que no son estos seres, porque estos seres son más humanos. Los seres de los platillos voladores eran unos seres diferentes, más feos, diríamos. Y sí, en realidad es cierto. Cuando yo trabajaba en el hospital de IES, y hice una preconsulta con los médicos de reumatología. Entonces estos compañeros médicos se fueron a hacer la especialización en Francia y luego ellos se dirigieron a Changaymina a estudiar el grado de la viscosidad de los huesos para ver con qué enfermedad ellos murieron. Porque ellos, como son reumatólogos, ellos ven la artrosidad del hueso y de todo lo demás. En realidad sí, en realidad tiene toda la razón, es verdad y es cierto todo esto que pasó. Hubo un sacerdote aquí en Loja que estaba haciendo una de estas investigaciones, pero voy a recordar cuál era, creo que cuando yo estaba en primer año de filosofía, creo que nos dio algo de esto. Y este padrecito no le he visto tiempos, quisiera conversar con un rato con un párroco para tener contacto porque él estaba haciendo una investigación. Uno muchacho no le paró mucha atención. Y así, en realidad es muy buena investigación de todo aquello. Es totalmente verdad. Hola, gran maestre. Sí, perdón, disculpe.
Verá, acá en Ecuador, bueno, hay las tres regiones, costa, sierra y oriente. Nosotros somos de la sierra, vivimos en la sierra. Y mis papás y mis abuelos paternos y maternos, ellos son de la parte de la costa, que es la frontera con el Perú, en la parte alta del Oro, entre Zaruma, Portobelo y Salvias. Todos esos lugares han sido, han sido visitados y han vivido personas muy gigantes, personas muy grandes. Cuenta mi finado abuelo que allá en la parte de Salvias y entre Zaruma y Portobelo, la parte alta del Oro, es que vivían los ashiros. Los ashiros, que es que ellos, en vez de caminar hacia adelante, ellos caminaban con el tobillo hacia atrás. O sea, uno va caminando hacia adelante con los dedos de los pies hacia adelante, pero ellos tenían los dedos de los pies al contrario. Entonces ellos se llaman los ashiros, que eran personas con melena grande y eran blancos, pero eran muy grandes. Entonces dice que es que eran agresivos y chupaban la sangre o tomaban la sangre de un cristiano, de un ser humano. Contaba mi abuelo, entonces decía, si se portan mal, vienen los ashiros, nos decía. Mire, uno era niño, entonces ellos contaban esa historia que ellos los miraban en las montañas. Entonces ya cuando empezaron ya a remover todo aquello, ellos encontraban huesos de fémur, huesos de mano, pero es que eran grandes. O sea, no es de un oso, porque un oso son otros miembros. Entonces ellos contaban en esa parte. Ellos se llamaban los ashiros, que eran unos seres muy grandes. Bueno, así ellos decían. Entonces, sí, la investigación que usted me ha enviado es verdad. Pero cuenta también mi finada abuela, parte materna, de la misma manera, que es que habían unos seres muy grandes, son unos seres muy gigantes, que sí, claro que ellos no los han visto, pero que ellos han encontrado los huesos. Ahora, verá, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Eso es con respecto de la parte materna, ¿ya? Mi finada bisabuela, ella se llama Modesta Chan. Ella es japonesa o china. Bueno, tiene la cédula, eh, pero creo que se les ha extraviado a los tíos de mi mamá. Entonces ella era muy pequeñita y el esposo de él se llamaba Manuel Ventimilla, era muy grande, de los cuales ellos tuvieron 4 hijos. Augusto, mi abuelo, el ñaño Tango, Papá Beto y Enrique, ¿ya? Enrique medía normal 1,90, pero mi finado abuelo, Augusto Ventimilla con ñaño Tango, que le manifiesto, ellos medían de talla 47 hasta 48. No encontraban zapatos, entonces ellos andaban descalzos, se mandaban a hacer las ochotas, imagínense, en el campo. Y eran muy grandes, cierto es. Tienen unas manotas, son grandototes ellos, de los cuales han quedado los primos de mi mami. Entonces ellos son muy grandes, son muy grandes. Ellos son de la selección de básquet y de vóley, de la parte alta del Oro, de entre el Oro, Loja y la parte alta del Perú. Son muy grandes. Entonces dicen, pero es algo raro que la abuelita es muy pequeñita de apellido Chan y el abuelo grandotote, inmenso. Y allá en Salvias es un lugar escondido, pero que hay gente grande. Lo normal es en nuestro medio unos 70 máximo, pero ellos pasan de 2,20 m y son como tipo asiáticos más o menos. Entonces imagínense en un pueblo refundido de las montañas, que hay, no se conocían un tipo de asiáticos. Entonces un primo, él ha estado estudiando algo, entonces decía que puede haber sido por ahí una mezcla de un gen. Por eso los ventimillas son muy grandes. Mire que yo soy medio grande, mi anillo es medio grandecito. Entonces una vez yo le medí con el primo de mi mamá, ¡fu! Le quedaba, oiga, como a sortija. Entonces sí, toda esa parte vivieron seres gigantes, pero la investigación que usted hace es totalmente real. En realidad, el ser humano no le gusta la investigación, entonces no le ha tomado mucha importancia. Cuando hay algo de historia, sí, por ahí estudiamos algo un poquito, pero sí tiene toda la razón. Eso le podría decir con respecto a algo que nos indicaban nuestros abuelitos.
También decían los Lázaros. También decían que habían los Lázaros en las montañas. Entonces, que mi finado abuelo, él decía que a él no le hacían nada. Decía que a él no le hacían nada, no sé por qué. Entonces, pero es que eran así, gente desgarrada la piel, es que eran los Lázaros. Imagínense cómo vivían eso en las montañas, en las selvas. Entonces, sí hay muchas cosas por ahí que ocultas y todo esto, estos genes, se viene de por ahí, ¿no? Así es, gran maestro. Cualquier novedad estamos en contacto.